educación, seguridad, son los que realmente el Estado abarca más gasto. Entonces, tratar de recortar allí, como se intentó en la educación, por ejemplo, trae mucho conflicto social y realmente lo que estaban planeando hacer no iba a solucionar el problema del Ecuador. Y de hecho, lo que hizo fue agravar la situación social. Ya hubieron gente que salió a las calles a manifestarse, habían otras personas que estaban proponiendo salir más, y entonces no es lo que necesitamos en este momento, diría yo, sino que necesitamos medidas un poco más pensadas, tal vez, un poco más profundas, y de eso vamos a hablar durante esta jornada. Para empezar, también quisiera recalcar que el Ecuador no es un país rico, y algunos dirán, vaya, qué sorpresa, pues. Sí, yo creo que es algo que hay que recalcar, porque por el lado de la izquierda, los socialistas, las personas que sienten cierta envidia hacia los que tienen un poquito más, ahora están diciendo, no, que sean los ricos los que paguen más, pongámosles más impuestos y todo esto para tratar de salvar el país, porque si les cobráramos impuestos a todos ellos, la economía ecuatoriana se salvaría. Entonces, lo cierto es que Ecuador no es un país rico y que nuestros ricos son muy poquitos. Entonces, ir a ponerle impuestos y más impuestos, y si quieren cobrarle el 100% de impuesto a los poquitos ricos que tenemos, pues realmente primero no va a solucionar la situación del país. Segundo, como vamos a ver más adelante, va a ser al estado más tóxico todavía lo que ya es, y nos va a traer en definitiva más pobreza a todos. Entonces, y para demostrar este primer punto, hay un estudio que es del Credit Suisse sobre es un reporte de la riqueza global, como quien dice. Entonces, en este reporte, ellos analizan la cantidad de millonarios que hay en cada país, la cantidad de riqueza generada en cada país, y lo cierto es que Ecuador ni siquiera sale en el ánfora, como se dice en mi tierra. O sea, el Ecuador ni siquiera existe en esta investigación, en este reporte, dando claras señales de que definitivamente el número de ricos que tenemos y el nivel de riqueza que generamos es muy pequeño, minúsculo, prácticamente despreciable. Entonces, dirán, bueno, no, pero es que en realidad es porque Ecuador es un país muy pequeño y etcétera. Bueno, incluso en Latinoamérica entera tenemos menos ricos que en India. Solamente estamos por encima de África, y que yo creo que si África, en ciertos países de África siguen haciendo las cosas correctamente, muy pronto nos van a superar. Pero incluso, o sea, somos penúltimos en la escala, en el número de ricos como región incluso. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta en Latinoamérica, que quizás y muy probablemente el camino no sea ir a hostigar más a los ricos, sino a tratar de ver cómo generamos más riqueza. Entonces, habrán otros que dirán, no, pero es que es el Credit Suisse, no nos va a parar mucha atención a nosotros como país, porque somos latinoamericanos y ellos están enfocados en los países de allá, de su región, de los países ricos, y a nosotros no nos van a parar bola. Bueno, lo cierto es que tampoco eso es cierto. Sí le prestan atención a Latinoamérica y están bastante pendientes de lo que sucede aquí. El problema es que obviamente le van a prestar más atención a los países que están generando riqueza, y tenemos ahí como ejemplo que lo mencionan a Chile como el líder en creación de riqueza de Latinoamérica. Y ahí, bueno, y ahí podemos ver los estudios, los gráficos que hacen con respecto a Chile, cómo les ha ido, cómo ha aumentado su nivel de riqueza, cuántos ricos nuevos tienen y todo esto. Entonces, podemos discutir en algún otro momento sobre el modelo chileno y sobre si realmente es un país exitoso o no, pero lo cierto es que al menos en creación de riqueza sí es relevante a nivel mundial, no como el Ecuador, por lo que no tiene ningún sentido o muy poco decir que lo que va a solucionar el problema de pobreza en el Ecuador es la redistribución, porque realmente hay muy poco que redistribuir, así que estaríamos redistribuyendo pobreza más que redistribuir riqueza. Entonces, aquí tenemos un gráfico, básicamente me basé en dos índices.
para no usar los de libertad económica y vengan a decir que estamos usando el mismo cliché de utilizar los índices de libertad económica, que son los que nos convienen porque están de nuestro lado, y usar la Fundación Heritage o el Instituto Fraser, sino que vamos a usar unos indicadores que son más neutrales. Nadie puede decir que el Banco Mundial es liberal o libertario o es parte de nuestros grupos, ni tampoco el Foro Económico Mundial. Sin embargo, ellos también tienen sus índices y sus indicadores y podemos ver que Ecuador tiene mucho por mejorar. Entonces estamos en la puntuación para hacer negocios del 2020, que es el informe que hizo el Banco Mundial. Solamente le superamos entre nuestros vecinos, solamente superamos a Venezuela y Bolivia, que claramente no son ejemplos de progreso, no son ejemplos de prosperidad, no son ejemplos de riqueza. Argentina tampoco, pero sin embargo están mejor posicionados que nosotros. Y asimismo Brasil, Perú, Colombia y Chile, por supuesto, está en primer lugar tanto en el índice para hacer negocios como en el índice de competitividad global, que es del Foro Económico Mundial, que se encarga de ver el ambiente de cada país como para atraer inversiones, en definitiva, para competir a nivel internacional, qué tal está ese país. Entonces, en ese indicador también estamos solamente superando a Venezuela y a Bolivia. De ahí nos vuelven a superar Argentina, Brasil, Perú, Colombia y, por supuesto, Chile. Entonces, estos indicadores tienen muchos pilares y cada pilar tiene varios otros indicadores dentro. Entonces, tenemos aquí que en la facilidad para hacer negocios, las peores calificaciones la tenemos en iniciar un negocio, en el pago de impuestos y en la resolución de insolvencias. Es decir, somos un país malo para empezar a invertir, somos un país malo para mantener un negocio y somos un país peor para resolver cuando algún negocio llega a quebrar o sufre lo que, por ejemplo, ahorita está pasando, insolvencia. Entonces, podemos ver que en la facilidad para hacer negocios, el país número 1 es Nueva Zelanda. ¿Por qué? Aquí tenemos algunas mediciones que ellos hacen, y es que, por ejemplo, allá la apertura de un negocio tiene un solo procedimiento, en Ecuador tiene 11 procedimientos. El tiempo en días te toma medio día, mientras en Ecuador te toma casi 2 meses, más, casi 2 meses. Y el costo de la apertura en Ecuador es del 33% del ingreso del PIB per cápita, mientras en Nueva Zelanda es de 0.2% del ingreso del per cápita. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que para el ecuatoriano tienes que gastar la tercera parte de tu ingreso anual para poder ponerte un negocio. Y eso sí es que estás, de hecho, dentro del promedio, que es alrededor de los $6,000 en Ecuador. Es decir, necesitas $2,000 para iniciar un negocio. En Nueva Zelanda, y es la tercera parte de la creación que has tenido durante un año. Es decir, para abrir un negocio tienes que invertir 4 meses de tu vida. Versus Nueva Zelanda, que el costo del ingreso per cápita es solamente el 0.2%, que de por sí es un valor, si quieren, alto si lo comparan con Reino Unido, donde el costo es 0. Entonces también es posible que este proceso no tenga ningún costo. En el pago de impuestos, muchos dirán, sí, pero es que los países escandinavos cobran muchos impuestos y por eso es que por eso pueden darse esos lujos y por eso son ricos y etcétera. Puede ser cierto, pero lo interesante del índice del Doing Business, de la facilidad para hacer negocios, es que no solamente analiza el nivel de impuestos, sino que analiza la forma en las que se pagan, las facilidades que tienen para pagarse y todo esto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si bien los impuestos pueden considerarse un robo por su naturaleza, al ser obligatorios, al ser confiscatorios, al ser coactivos, no solamente roban dinero, o sea, no solamente es dinero económico, sino también roban tiempo. Entonces, pagar impuestos no solamente equivale a sacrificar un costo monetario, sino también a sacrificar tiempo de tu vida. Entonces, y eso es algo que toma en cuenta la facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Y tenemos que el pago de impuestos,
Tenemos que el pago de impuestos en Nueva Zelanda tienen 7 pagos de impuestos por año, en Ecuador tenemos 8, pero el tiempo que se toma pagar estos impuestos es la tercera parte de lo que se toma en Ecuador. O sea, son 140 horas al año en Nueva Zelanda y son más de 600 horas en Ecuador. La tasa, estamos muy cerca, Nueva Zelanda cobra 34.6, Ecuador 34.4. El impuesto a las ganancias en Nueva Zelanda es mayor que en Ecuador, pero las contribuciones extras, que son las laborales y otras, en Nueva Zelanda son 2.8 y en Ecuador son 13.7, es decir, somos 7 veces peores. Y el pago de otros impuestos también somos mucho más caros. Y por último, el último indicador, que es el posterior a la declaración de impuestos, que es si es que tienes algún problema al momento de declarar tus impuestos y necesitas que el Estado lo resuelva, en Ecuador se demora mucho más, por eso tenemos una calificación peor en ese aspecto, mientras en Nueva Zelanda es un asunto mucho más rápido. Entonces, en Nueva Zelanda, si bien ciertos impuestos son altos, las contribuciones que se pagan en Ecuador son mucho más altas en términos generales. Lo segundo, en Nueva Zelanda se pagan menos impuestos y toman mucho menos tiempo. Y tercero, si es que existe algún problema en Nueva Zelanda, se soluciona mucho más rápido y eficientemente que en Ecuador. En el índice de competitividad estamos en el puesto 86 de 140 países, o sea, estamos entre los últimos o entre los peorcitos que compiten en este índice. También tiene como 130 indicadores, así que los resumí y escogí en los que estamos peor para que nos demos cuenta que tenemos muchas otras cosas que mejorar. En independencia judicial es nuestra peor calificación. Eso es importante también para los inversionistas, que ver qué tan independiente es la justicia en tu país. Esto se puede solucionar a través de arbitraje internacional, pero lastimosamente se eliminó, creo que estaba por solucionarse eso. La eficiencia del marco legal en regulaciones, ya como vimos en el Doing Business, realmente no somos eficientes en este aspecto, también tenemos una calificación muy baja. La resolución de insolvencia, lo que mencionamos también anteriormente, si es que cierras un negocio, ¿qué es lo que pasa? También tenemos una calificación muy baja. Políticas activas en el mercado laboral, aquí el índice de competitividad ya también mete asuntos laborales en Ecuador y ahí es donde vemos también que tenemos un mercado laboral muy estático y que la regulación de este mercado está haciéndolo está haciendo más complicado el ejercicio de participar en el mercado laboral. Por eso es que tenemos unas altas cifras de desempleo, bueno, ahora vamos a tener un número más alto de desempleo, pero también de subempleo o empleo informal, el que no se encuentra regulado por las políticas del mercado laboral es debido a estos problemas. La carga de la regulación gubernamental también es de las peores de nuestras calificaciones, es decir, tenemos demasiadas regulaciones. Las prácticas de contratación y despido, una vez más, algo que le compete al mercado, al Código de Trabajo de nuestras regulaciones laborales. Efecto distorsionador de la competencia de impuestos y subsidios, lo que mencionábamos también, el intento de reducir gasto a través de la eliminación de subsidios nos podría ayudar en esto. Pero cuando se lo quiso hacer, bueno, tuvimos lo que tuvimos en el mes de octubre. Los aranceles también, y la eficiencia del marco legal para resolver disputas. Es decir, somos ineficientes, sobre todo en lo que se refiere para tratar de solucionar conflictos dentro de nuestro país. Y en definitiva, estas son las peores calificaciones que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay mucho que resolver y que realmente solamente de impuestos hay muy pocos indicadores, sino que tenemos también asuntos laborales, que sí está en el debate, por suerte, pero lo que se está mencionando todavía en la ley no parece solucionar ni ayudar mucho en este aspecto. Podemos decir que lograr independencia judicial y todas estas cosas puede ser un poco más de largo plazo, pero vamos a seguir hablando de eso un poco más adelante. En este video vamos a escuchar a Jesús Huerta de Soto hablando sobre por qué no atraemos inversiones
en los diferentes países y yo lo traigo a colación para nuestro caso ecuatoriano. Y luego veremos una respuesta de nuestro querido ex candidato a la presidencia, Álvaro Noboa, para después reflexionar sobre esto. Me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, va a ser impuesto. Hey, siento, fallas técnicas. A ver, me dijeron que el audio estaba muy bajo, deja ver, sí se puede subir más. Ya, eso es lo máximo que se puede subir. Vamos a ver. Me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. ¿Qué ocurre? Pueden poner todos los impuestos que sean, porque 90% por cero da cero, 80% por cero da cero, 60% por cero da cero, 40% por cero da cero. Créanme. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que nos dice Huerta de Soto? Es obvio que si vas a hostigar a la empresa privada con regulaciones, impuestos, persecuciones, y cada vez más quieres plantearle más y más y más y más, pues nadie va a invertir en el Ecuador. Y después, ¿qué te dice Alvarito? Obvio, bueno, puedes poner todos los impuestos que te dé la gana, si quieres ponlos al 100%, porque al final del día, si no tienes inversión, no vas a recaudar nada. Y precisamente es lo que está pasando en Ecuador. El gobierno está planteando si sacar a través de impuestos o reducir el gasto público, y realmente este debate en Ecuador está resultando bastante infructuoso. Los gremios empresariales, por obvias razones, no quieren más impuestos porque no hay dinero con qué pagar más impuestos. Y por sentido común todos deberíamos estar apoyando esa visión. La reducción del tamaño del Estado por constitución y también por los diferentes grupos de poder que defienden estas cosas, también es muy complicada lograrse. Entonces, si no podemos reducir el gasto público y no podemos subir impuestos, entonces la solución debería ir por cómo creamos mayor riqueza en el país. Entonces, debemos dejar de ser ese Estado tóxico donde los inversionistas tienen que entrar con todos los equipos, así como que el Ecuador siempre hubiera tenido coronavirus, para poder invertir y comenzar a hacer al Ecuador atractivo para la inversión. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos, para mí se resume en 3 palabras: eliminación, simplificación y digitalización. Eliminar todos los procesos burocráticos que sean innecesarios, que eso no representa un costo social, o el costo social que pueda tener es mínimo. Simplificar todos los trámites que existan, como para crear un negocio o para cerrar un negocio, que ya nos dimos cuenta que somos de lo peor que existe en el mundo. Debemos comenzar a facilitar esos procesos, porque mientras más fácil sea crear un negocio y más fácil sea cerrar un negocio en el país, habrá más confianza para invertir. La digitalización de todos los procesos burocráticos. Ya es momento, ya todas las empresas están buscando migrar a sistemas digitales por el momento del coronavirus y porque ya no se puede atender en el lugar y todo esto, pero todavía no vemos siquiera que el Estado esté debatiendo un proceso de digitalización. No se pueden subir más impuestos, por lo menos deberían congelarse y simplificarse, es decir, congelar el nivel de impuestos y simplificar mucho más la manera en la que uno puede declarar estos impuestos. Y una medida también que no se habla tampoco en el debate público es la eliminación total del costo económico de la tramitología para el sector productivo, es decir, que ningún trámite que se ejecute a través del sector privado para fines productivos, yo lo generalizaría en realidad, pero digamos que para hacerlo
más políticamente correcto, por lo menos para el sector productivo, ningún trámite tenga ningún costo. El expresidente, el presidente anterior a Lenín Moreno, quitó el costo de los trámites para las personas naturales en muchas de las instituciones. Era prohibido comenzar a cobrar para evitar corrupción, pero sin embargo no se entiende por qué no se cumplió también para el sector productivo, al menos que también sea una manera de tener dinero a través de corrupción o a través del cumplimiento de estos trámites. Pero en definitiva, en estos momentos no tiene ningún sentido seguir cobrando por trámites por parte del Estado, y de hecho no es que vayan a hacer un gran golpe al presupuesto del Estado, eliminar el costo de la tramitología. Entonces, eliminar, simplificar y digitalizar todo lo que se pueda. Eliminar costos, eliminar trámites innecesarios, simplificar todo lo que se pueda y digitalizar todo definitivamente lo que conlleve cumplir con procesos burocráticos dentro del Estado. Entonces, esas serían mis propuestas para este momento, basado en los indicadores que analizamos anteriormente. Y le doy el paso a Carlos. Muchas gracias. Leonard, sí, excelente ponencia. Tengo un comentario en Facebook que creo que cabe traerlo a la conversación, una respuesta de 1,5 minutos, 2 minutos. Se escribe en las redes, creo que fue cuando explicaste el índice, de que Chile es el país con más pobreza en Latinoamérica. Falso. ¿Qué podrías...? Que es falso, o sea, es absolutamente falso. Aquel que diga que Chile es el país con más pobreza en Latinoamérica no ha visto los datos. Tal vez, no tengo ese dato a la mano, tal vez por número, por cantidad, podría ser posible, pero en proporción al tamaño del país, o sea, en proporción, el porcentaje en Chile de pobreza es mucho menor que en cualquier país de Latinoamérica. Así que aquel que digas porque no ha revisado los datos o porque está haciendo una comparación equivocada. O sea, si tú dices, no, es que bueno, es que en Chile hay 100.000 pobres y en Ecuador hay 90.000 pobres, pues bueno, ya, puede ser, pero tienes que tomar en cuenta la población total del país. Entonces tienes en Chile mucha más población que en Ecuador y obviamente 100.000 va a ser una representación mucho más baja. Entonces, eso significa que Chile, en términos generales, crea mucho más riqueza que Ecuador, porque tiene una menor proporción de gente pobre. Y si dice que en proporción también tiene más pobres, ahí se está mintiendo completamente. Ningún indicador avala esa idea.